Quiero, hermanos, que esta mañana vayamos a la palabra del Señor sin dejar de desconocer que hoy es un día para celebrar y darle gracias a Dios, pero que como iglesia no podemos solamente quedarnos en esto, en un solo día. Y eso lo hemos dicho muchas veces y usted lo ha escuchado de muchas maneras. Tenemos una madre, o tuvimos madre, o aquellos que no la tienen, que Dios nos la regaló por mucho tiempo, por muchos días, y todos los días ellas fueron madre, y todos los días ellas son madres. La pregunta es, ¿cuántas veces nosotros las hacemos sentir a ellas como madres? Hay madres de hijos obedientes, hay madres de hijos rebeldes, hay madres de hijos que son hacendosos, de pronto que otros no tantos. Hay madres de hijos problemáticos y otros que son muy pacíficos, ¿cierto? Y siguen siendo mamás, Y meditaba precisamente para hoy esta palabra, una palabra para las madres, una palabra que traiga consuelo y esperanza. Y meditaba yo cuál era el valor que Dios le dio a los padres desde hace mucho tiempo atrás, que de hecho tuvo que darnos un mandamiento. El quinto mandamiento dice: honremos a nuestros padres. Y uno dice, ¿por qué el Señor quiso imprimir allí en sus mandamientos uno que tiene relación con nuestro prójimo? Y nuestro primer prójimo son nuestros padres. Los primeros 4 mandamientos dan una relación con Dios, pero ese primer mandamiento que tiene relación con una persona son con nuestros padres. Y debemos entender el por qué Dios nos imprime en la Biblia con una cantidad de versículos la obediencia, el respeto, el cuidado, el escuchar, el honrar a nuestros padres. Y hoy no los podemos ver todos, solamente quiero que miremos 3 versículos de la palabra que nos lleva a esto, y vamos inicialmente a leer 2 que están en Proverbios, y el último igualmente en Proverbios, pero será la última parte. Y quisiera que leyéramos Proverbios 20, versículo 20. Proverbios 20, versículo 20, y luego vamos a Proverbios 30, versículo 11. Amén. Proverbios 20, 20. Y dice la palabra del Señor: al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Ahora luego vamos al versículo 11 del capítulo 30 de Proverbios. 30, 11 dice: hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Amén. Quizás se puede poner cómodo. Miramos una palabra en común. Dice: hijos, generación que maldice. Y uno dice, ¿qué es maldecir? Cuando la palabra habla de honremos a nuestros padres, lo contrario de honrarlos es ¿qué? Deshonrarlos, maldecirlos. Y podemos pensar el por qué Dios imprime estos mandamientos hacia los padres. Cuando Dios crea al hombre, cuando Dios le da forma al hombre y cuando Dios le da las leyes al hombre, Dios saca a un hombre que hace parte de una familia, de una nación, y le saca de ese lugar y le dice a Abraham: vete de tu tierra, vete de tu parentela, apártate de ellos y ve al lugar que yo te voy a mostrar. Cómo Dios quiere hacer de ellos una familia y una nación grande, cómo Dios tiene en su propósito hacer las cosas por medio de las familias. Y una de las cosas que Dios nos muestra por la palabra es que Dios quiere imprimir en el corazón de una madre su carácter, para que ese carácter se refleje ¿a quién? A sus hijos. Dios muestra en el corazón de una madre su carácter. Y antes de ir a la palabra quiero tocar unos apuntes que van en relación a esto. Y como primer punto quiero hablar sobre cómo son los padres en los primeros años. ¿Cómo son los padres en los primeros años? Y nos hablan de que ellos, sin nosotros saber como hijos, ellos reflejan el carácter de Dios. Nosotros como pequeños no podemos entender las cosas de Dios ni conocer a Dios, pero por nuestros padres nosotros podemos ver el cuidado, su provisión.
Cuando somos pequeños, nosotros no nos preocupamos el por qué, el de qué vamos a comer, el cómo, sino que sabemos que tenemos padres responsables y que en el sentido natural ellos nos cuidan. Y no solamente en esos primeros años de vida sabemos que nos sustentan, sino que también empiezan a hacer lazos que nos llevan a identificarnos dentro de esa familia. Y ya usted empieza a entender que usted hace parte de un apellido, ¿cierto? Y usted defiende su apellido. No solamente en esta familia aprendemos a amar, aprendemos a respetar, a obedecer, a temer. Empezamos a reconocer la autoridad en nuestra casa, pero también a reconocer la corrección. También empezamos a decidir. Cuando estamos bajo la cobertura de unos padres, de una madre, allí vemos la enseñanza. Nosotros vemos a Dios por medio del cuidado, por medio de la enseñanza, por medio de la corrección, por medio del respeto. Hermanos, nuestros padres y nuestra madre se nos dio como una autoridad en nuestro hogar. Y debemos aprender a entender que como seres humanos siempre vamos a tener a alguien por encima de nosotros, con respecto a la autoridad, con respecto al respeto, con respecto a que yo tengo que aprender, a que yo tengo que seguir. Proverbios también habla y dice que nosotros delante de las canas, ¿qué debemos hacer? Inclinarnos. Debemos respetar a nuestros seres mayores. Pero no solamente hablamos de en esos primeros años de vida, sino que cuando vamos creciendo y cuando vamos siendo maduros, se nos imprime también este sentido de la ayuda y el respaldo. Cuando vamos creciendo y cuando empezamos a tomar decisiones, sean acertadas o no acertadas, hemos visto la ayuda de nuestros padres. ¿Es así o no es así? Cuando nos equivocamos, no, en el sentido natural no veo un padre riéndose o gozándose por sus hijos porque se equivocaron. Ellos van a recriminar, ellos van a poder posiblemente a decirnos, yo te dije, pero siempre ¿qué van a hacer? Venga que yo vuelvo y te ayudo. Venga para la casa que aquí no te va a hacer falta nada. Y vemos ese sentido entonces del respaldo en aciertos y desaciertos, nos aconsejan, pero ya ellos no nos obligan, porque ya nosotros tenemos responsabilidades y decisiones. De pequeños ellos nos mandaban, nos inspiraban, y voy a utilizar la palabra, muchas veces nos obligan, porque somos gente que no nos gusta, ¿cierto? Que tenemos siempre ese espíritu de rebeldía, de ir en contra de las cosas, y como no sabemos qué es lo que nos conviene y qué es bueno, siempre tomamos malas decisiones, pero hay padres que nos dicen, es que aquí no hay otra opción. Y nos obligan a tomar la sopa, ¿cierto? Porque ellos sabían que la sopa nos alimenta, nos fortalece. Nosotros decimos, no, es que no me gusta la sopa. Y ellos nos obligaban. Y ellos creaban una serie de estrategias. Y como padres lo hemos hecho. Para nosotros es ser cuidados y fortalecidos. Pero aunque ellos ya no nos obligan, nunca se puede perder el respeto. El respeto permanece. Entonces vemos la identidad de Dios que ha sellado a nuestros padres para nosotros de primera mano conocer todo esto, ser enseñados, respetar, ser corregidos, ser inspirados, ser cuidados, ser provistos, que se nos dan una nueva oportunidad. Yo les hago una pregunta, ¿cree que es una responsabilidad muy sencilla la de ser padre? ¿No? Porque primero el padre tiene que imprimir el carácter de Dios en su vida. Hablemos de la paciencia de una madre. Hablemos del amor de una madre. ¿Cuántas mamás en este lugar y a nuestro alrededor se han despojado de algo para darle a usted, para darnos a nosotros, ¿cierto? ¿Cuántas madres se han quitado algo de la boca para que usted no le falte nada? ¿Y sabe el Señor qué quiere sellar allí en nosotros? También el sentido de la gratitud. Cuando nosotros no agradecemos el lugar donde hemos nacido, muchos dirán, pastor, es que yo nací en una familia muy difícil. Ahorita vamos a hablar sobre esos temas. Dios también nos permite a nosotros entender que nuestros padres, nuestra madre viene de una generación diferente a la nuestra.
pero es necesario. No somos generaciones para chocar, sino más bien ¿para qué? Para avanzar. Porque muchas veces hemos dicho eso: mamá, es que usted es de otra época. Mamá, es que en otra época se pensaba de esta manera. Y aunque pueda ser una realidad, tiene cierto sentido de desprecio y menosprecio al cómo vivieron ellos, al cómo aprendieron ellos y al cómo ellos entendieron las cosas. Pero hoy no nos sirve nada de eso. Quiero decirle que todo eso que vivieron nuestros padres fueron necesario y suficiente para nosotros ser levantados, para nosotros crecer con perfecciones e imperfecciones. Y hablamos también de que esas formas que ellos aprendieron fueron los pilares fundamentales para nosotros. Nuestros padres fueron necesarios para que nosotros, como esta nueva generación, sigamos edificando. En la imperfección que nosotros veamos cómo ellos crecieron, cómo aprendieron, cómo conocieron, se construyó para que nosotros sigamos edificando. Cuando usted viaja por las carreteras de este norte antioqueño, y yo a veces subo por esa vía empinada de Barbosa, Don Matías, gracias mi amor, yo veo y yo me imagino cómo nuestros ancianos, nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, edificaron esa vía y no tenían las maquinarias que hoy existen. Pero nos olvidamos de eso, no pensamos en eso porque no nos importa. Ya tenemos vías pavimentadas y queremos que las vías sean más amplias, de 4G, más rápidas, pero menospreciamos lo que antes se hizo. Y así en ese sentido es el día a día, el diario vivir nuestro. Y no entendemos que debemos edificar bajo las bases que ellos han venido edificando. Y esto nos inspira a lo que decía inicialmente: debemos ser una generación agradecida con la generación que nos ha levantado. Mire, nosotros no nos levantamos solitos. Hay un hermano en este lugar que dice: es que a mí no me parió la tierra. Yo tengo una madre que sufrió por mí, que nos dio la vida, que trasnochó y que se levantó temprano. Cuando nosotros empezamos a ver esa manera de ingratitud, no pensamos que nuestros padres se levantan más temprano para que usted no llegue tarde al colegio. No, yo tuve una madre que siempre se levantó temprano a prepararme las cosas para que no llegara tarde. Y me decía: Juan, ya te llamé y faltan 5 minutos. Y así somos cada uno de nosotros. Así son nuestras madres, que siempre se levantaban temprano y siempre se acostaban de último. Pero no reconocemos esas cosas. O sea, no tenemos tiempo para meditar y pensar en esas cosas, reflexionar. Tenemos madres que soñaron con ser cosas, y no luego de una manera despectiva en cuanto a cosas, sino hablamos de un mundo en donde nos dicen que si no estudiamos o si no somos esto no tenemos valor. ¿Alguna vez usted le ha preguntado a su madre que la tiene: mamá, ¿qué quisiste ser en la vida? ¿Qué quisiste ser en la vida? Y muchas veces no lo lograron por muchas situaciones y no somos agradecidos. Mire, hoy es el día más mentiroso para honrar a nuestras madres, porque usted se puede gastar 100,000 pesos en una cena para ella y debería ser más, pero no es hoy. Una serenata que le llevarán quizás a un restaurante, al lugar que tú la lleves. Pero si usted le pregunta a cada madre, yo creo que muchas de ellas van a pensar: ay, mi hijo, no te gastes todo ese dinero, ¿cierto? ¿Alguna madre no habla de esa manera? Ay, hijo, ¿para qué te vas a gastar todo? Porque ella quisiera algo más íntimo. Ella quisiera de esta manera: un día que tú puedas regalarle mediodía o un día y que puedas sentarte a desayunar con ella, o que puedas sentarte a tomar un tinto con ella y preguntarle de cosas. A veces chocamos mucho en esto, a veces no meditamos en esto, y usted puede ver que el corazón de su madre saldría más gozoso y más contento porque usted le está dedicando un día a ella especial en un momento que no es especial. ¿Sí me hago entender? Hoy hemos perdido el valor de la gratitud a Dios por la madre que nos dio, o por la madre que ya no tenemos, por la madre que algunos ya no tienen. Yo doy gracias a Dios por mi madre,
Y sé que como hijo me falta mucho más. Pero de seguro nuestras madres no están pidiendo todos los días que estemos con ellas. Nuestras madres, ¿qué están pidiendo? Un momento especial. Mi esposa decía ahorita, en mi generación los mejores regalos eran una olla de arroz. En mi generación. No estoy diciendo que no se le regale. O era un electrodoméstico. Y no estoy diciendo que no se lo regale. Pero más que eso, una madre diría, el mejor regalo es que tú te manejes bien, es que te comportes bien, es que seas buen trabajador, es que no bebas, es que salgas de ese vicio, es que ames a tu esposa, que cuides a tus hijos. Pregúntele a usted una madre y el regalo más honesto que ella va a pedir es eso. Es que no llegues tarde a la casa. Son cosas tan sencillas, pero para nosotros son tan costosas, porque vulneran nuestra personalidad. Es que yo soy así, mamá, es que usted es de otra generación, esta generación es diferente. Entonces hablamos en ese sentido que son dos generaciones diferentes pero necesarias, pero no podemos perder la gratitud y ellos no pueden perder la esperanza con nosotros. Si usted le pregunta a nuestros abuelos, no le pregunte a nuestros padres, porque nuestros padres lastimosamente van a ir cambiando la mentalidad porque se van acomodando al mundo. Pero si usted le pregunta a un abuelo y usted le dice, abuelo, ¿cómo ves este tiempo? ¿Qué te va a decir? No te va a dar las mejores noticias. Pero debemos ser dos generaciones que juntas debemos avanzar. Acércate a tu madre. Yo decía, no hay excusa para que usted no llame a su mamá todos los días. Yo tengo, junto con mi esposa, ese sentir. Siempre a primera hora estoy llamando a mi madre cómo está, preguntando por mi padre. Y si mi madre ve que a tal hora no la he llamado, ¿usted qué cree que qué pasa? Ella me devuelve la llamada pensando, mi hijo me llama hasta ahora, es extraño, ¿qué le pasaría? Me dice, así como no me habías llamado, pensé. Una madre quiere escuchar a su hijo, pero los hijos hoy no quieren escuchar a sus padres. Entonces, hablando de esta realidad, estamos en un tiempo donde hay una generación que no conoce a Dios. Y por eso el valor de las madres. Porque una madre siempre va a decir que, hijo, así no me gusta. En mi generación conocí madres de amigos que buscaban cosas indebidas o compraban cosas con dinero indebido y a las madres les encantaba porque estaban llenando su casa. Pero había esta clase de madres, mire, si eso es conseguido de esta manera, no me traiga nada, porque son mamás honestas. Hay madres de esta manera, hijo, te he conocido 20 novias, ¿cuál de todas es? Hasta que no me traiga la que es, aquí no me traiga a nadie más. O hijo o hija, ¿es así o no es así? Hay madres que están reflejando siempre el carácter de Dios diciendo que la verdad. Posiblemente hay madres que no tienen esa conducta o ese carácter. Hay madres que son capaces de hacer un manjar con un poquito de cosas, tratando de traer a sus hijos un poco de regocijo, un poco de ánimo, ¿cierto? Tratando de alegrar el corazón de los hijos. Pero hemos perdido hoy en esta generación algo muy importante, porque nuestros padres han perdido el carácter de Cristo. Una generación donde la revolución sexual ha llevado a que haya padres siendo aún pequeños. ¿Vemos cómo se va perdiendo el valor de los padres? Donde las madres hoy son niñas, una niña levantando, otra niña, un niño levantando, otro niño. Por el sentido de que hay que dejar que nuestros niños aflorezcan todas sus emociones, todas sus hormonas, y entonces eso nos lleva a desvirtuar el propósito de ser padres. Novios, o los chicos que quieren aquí novios, la Biblia no me habla de noviazgo, la Biblia me habla de compromiso. Y me habla de compromiso en dos sentidos. El matrimonio refleja el amor de Cristo con su iglesia, pero también refleja al matrimonio como padres, para guiar, para formar, para corregir.
El primer lugar donde se corrige es la casa. Madres, no dejen de corregir, no les dé temor. Hay madres aquí que temen corregir a sus hijas porque se vuelven como un tigre, o a sus hijos porque se vuelven. Hermana, pues si no sirve, entonces eso va a quedar grabado. Entonces no hace parte de su casa. No podemos levantar rebeldes. No podemos levantar zánganos. Porque la casa es para levantar hombres y mujeres temerosos de Dios, buenos ciudadanos. Pero si no se pueden someter, entonces hay otras maneras. La palabra dice que el que deshonra al padre y a la madre era digno ¿de qué? De muerte. Y hoy vemos muerte alrededor de nuestra sociedad. No esa muerte quizás física, pero una muerte en todos los sentidos. Hoy no vemos hijos con emociones. Hoy no vemos hijos con sueños, porque se ha perdido en el corazón de los padres el temor, el carácter de Dios, reflejar. Mi responsabilidad es reflejar el carácter de Dios en mis hijos. Una generación donde el progresismo minimiza el valor de la infancia, de los pequeños. El progresismo nos ha llevado a que yo como individuo valgo más. Entonces ya los padres no se interesan en multiplicarse y en imprimir el carácter de Cristo en sus hijos. Vemos cómo esa generación que no conoce a Dios está desvirtuando todo, el valor de un padre, el valor de una madre, el valor de una familia, el valor de un pequeño. Y entonces en cierto sentido, el día de mañana no se va a poder cumplir ese mandamiento, porque las nuevas generaciones no van a querer ser padres y no se va a querer siguiendo a imprimir el carácter de nuestro Señor. Ahora, dejando esto, yo quiero que vayamos a lo que nos dice Proverbios, vamos al capítulo 20, se me perdió acá, 23, Proverbios 23, del 22 al 25. ¿Qué es maldecir entonces? No puedo tocar todo, pero quiero ir según este relato. ¿Qué es maldecir? Cuando la palabra dice honrar, respetar, y quiero tocar unos puntos. Capítulo 23 de Proverbios, versículo 22. 23, 22. ¿Todos lo tenemos? ¿Qué es lo primero que dice? ¿Qué dice? Oye, oye. Oye a tu padre, oye a tu madre. Todo Proverbios habla, no menosprecies el consejo, la dirección de tu padre ni de tu madre. Y hoy, hermanos, somos una generación que no nos gusta escuchar, porque decimos de esta manera, y otra vez. O usted no ha dicho así. Hermano, yo decía así otra vez, yo creo que nunca pude haber dicho eso. Pero hoy vemos una generación donde hay un menosprecio con la mirada, con la actitud de escuchar, porque pensamos que ya sabemos todo, porque ya sabemos todo. Muchas madres lloran a sus hijos cuando parten a temprana edad, y a veces ve uno que escriben, ¿por qué te soltaste de mi mano? A veces he escuchado, cuando mi esposa me dice que un joven murió a temprana edad, un accidente, o muerto, o asesinado, de una manera cruel, y las madres dicen, ¿por qué te alejaste de mis manos? Porque pensamos que a los 15, 12 años ya sabemos y conocemos todo. Dice, oye a tu padre, aquel que te engendró. Por eso les decía ahorita, yo creo que necesitamos más tiempo para escuchar a nuestros padres, que más tiempo de escuchar lo que hoy nos infunden las redes. Conoce más a tu padre y pregúntale, padre, ¿por qué me estás diciendo eso? ¿Por qué me das este consejo? ¿Qué estás viendo en mi vida? Padre, yo no sé si usted alguna vez le pregunté a mi padre, hace mucho tiempo, padre, ¿qué sentiste cuando me tuviste por primera vez en tus brazos? ¿Alguna vez le has preguntado a tu padre eso? Padre, ¿qué sentiste? O a la madre. Posiblemente ya muchos no le van a poder preguntar, porque esas conversaciones nunca existieron.
Padre, ¿qué sentiste cuando me tuviste por primera vez en tus manos? Cuéntame cómo fue eso. Yo tenía terror de ser padre, yo, por el sentido económico. Es que un niño cuesta mucho, pensaba yo. Hermanos, qué bendición, porque Dios ha provisto todo. Dios ha provisto por 20 años del ser padre todo. O escuchar a nuestra madre, mamá, cuéntame, como decía al inicio, ¿de verdad qué quisiste en la vida? ¿Eres lo que quisiste ser en la vida? ¿Cómo te sientes? Hay muchos padres que fracasaron como padres y no es un momento de culparle. Y se dice esto del cómo fueron levantados. Yo creo en cierta parte en eso. Muchos de nuestros padres son por lo que como fueron levantados, pero ahora no tienen excusa, porque hoy tenemos a Cristo. Pero es llevarles a eso. Hay padres que piensan que no se merecen nada y madres que piensan que no se merecen nada por cómo fueron levantados. Pero hoy hay una generación que está desconociendo a los padres, que está desconociendo de dónde vienen, que han perdido su identidad y por eso dice, oye, ¿sabe qué es maldición? Cuando yo volteo mi rostro y tapo mis oídos para no escuchar el consejo de mi padre. Pero también dice, y cuando tu madre envejeciere, ¿qué dice? No la menosprecies. Menosprecio. ¿Qué menosprecio? Es restarle valor. Es de una manera despectiva decir, ya no sirve. Yo he visto personas cuando ven que su padre o su madre está en discapacidad o alguna situación física, muévase pues. Pero si no se puede sentar. Pero si no se puede mover rápidamente porque ya tiene 80 años. Y esto en el sentido de que cuando nuestros padres envejecen, aún nosotros seguimos siendo sus hijos. Y eso nos habla de cuidarlos, de sustentarles. Y es cierto que muchos fallamos en esto. Muchos fallamos en cuidarles, en llevarles, mamá, ¿qué te hace falta? Dan el sentido no solamente de escuchar, de estar atento en su vejez. Sabe que por la palabra la vejez trae una cantidad de temores. La vejez trae una cantidad de temores. Uno de ellos, por ejemplo, ya no puedo comer estas cosas porque si como, ya no puedo correr porque si corro y me caigo, de eso habla la Biblia. Pastor, ¿cómo así? Acuérdate, joven, en tu juventud. Antes de que lleguen los días malos en cuales de aquellos que digan no tengo contentamiento. Y habla de contentamiento es cuando llega esa etapa adulta y madura donde ya en la adultez ya acarreamos una cantidad de temores. Donde ya la altura trae temor, donde ya hay riesgos. ¿Sabe que nuestros padres cuando están envejeciendo tienen temores? Y a veces no nos acercamos. Jonathan alguna vez hizo algo muy bonito, aquí recordando, uniendo dos generaciones. Nos contaba que en su tesis hacía lo que vivieron las personas que están en la tercera edad allí en el asilo y los niños que están en la guardería. Entonces hizo un estudio de los juegos que ellos hacían, más o menos así, de cómo vivían y luego se unían. Hoy se ha perdido eso, hermanos. Hoy a nuestros adultos les cuesta y les da temor agacharse. ¿Por qué? Esa clase de temores. Así es mi hermano. Pero no pensamos en eso. A veces pienso si es bueno decir, Padre, llévatelos para que no sufran tanto. Y yo me he meditado, no. Esa no debe ser una petición. Esa no debe ser una petición. Porque es que la vida es de ¿quién? Pregúntele a ellos si quisieran irse. Ayer escuchaba a una anciana que decía, ay padre, yo quiero seguir viviendo.
de nuestra comunidad. Yo quiero seguir viviendo. Y muchos de los hijos, Señor, llévatela porque es que es una carga o porque... No. ¿Acaso Dios nos los ha dado? Para que, así como en la niñez ellos nos cuidaron y se trasnocharon y madrugaron y se quitaron de su boca las cosas, para que nosotros también hagamos sentir de ellos como gratitud. Y mejor, hablamos, hermanos, entonces de que no podemos menospreciar a nuestros padres, de que debemos escucharlos. Luego dice el versículo 24, mucho se alegra el padre del justo. Un padre espera de un hijo su justicia, como decía el pastor Wilmar el viernes en la vigilia. A mí no me interesa su profesión de su hijo, que sea gerente, ingeniero, astronauta. No me interesa si su alma está perdida. No me interesa si su hijo está prosperando económicamente, si su alma está perdida. Qué bueno que nuestros hijos lleguen a esos logros, que crezcan, que se eduquen, pero que sean justos, que teman a Dios. Dice la palabra, los padres que engendran sabios se gozarán con él. El deseo del padre y de una madre es gozarse con sus hijos, por su justicia, por su sabiduría. Enseñarle a nuestros hijos que decidan bien. Enseñarle a nuestros hijos que decidan bien. Esa es nuestra responsabilidad. ¿Con quién me voy a casar? ¿Con quién voy a tener una larga vida? Para un padre, una madre, lo más precioso es que un hijo pueda estar bien casado, ¿cierto? ¿Cómo era un padre alegre cuando su hija se casaba hace 100 años? Porque se casaba con el hacendado de su tiempo, con el rico de su tiempo. ¿Era así o no es así? O porque tuviera tierras. ¿Es así o no es así? Eso era lo que esperaban nuestras abuelas, que sus padres las casaran con el hacendado. Muchas de ellas se casaron sin enamorarse. ¿Usted ha escuchado esas historias? Pero luego llega una generación donde yo me caso con quién. Puede ser malo, perezoso, duro, de mal carácter, pero que sea bonito. Puede ser cochina, puede ser lo que, pero que sea bonita. Y que usted entienda el sentido bonito. Las cosas van cambiando, ¿no? Nosotros como padres tenemos que enseñar a nuestros hijos a decidir. Hijo, decida alguien que cuide de ti, temiendo a Dios, ayudándote a crecer. La palabra dice, andando juntos si no se pusieran de acuerdo, y lo primero de acuerdo es que tema a Dios. Yo no entiendo un niño cristiano, una niña cristiana, con todo respeto, nunca te va a cuidar si no teme a Dios. ¿Es así o no es así? Nunca te va a cuidar, nunca te va a respetar si no teme a Dios. Porque va a llegar otro o otra que le diga cosas más bonitas. Y yo tengo que enseñarle a mis hijos, mire, decidan bien. Papá, mejor no me caso. No es la mejor decisión para un cristiano. Hermanos, mire cómo está la sociedad hoy. Hace 30, 50 años nuestras familias eran numerosas. Hoy son pequeñas. Nosotros faltamos y pensamos, ¿quién cuidará de nuestro hijo, de nuestra hija? Ya ellos no tienen familias numerosas que uno pueda correr y salir y en cierto sentido tenemos que enseñar a nuestros hijos a decidir, a buscar lo de arriba. Entonces, un padre se alegra con un hijo justo, una madre se alegra con un hijo sabio, pero ellos no nacen siendo justos ni sabios. Por eso es nuestra responsabilidad. Mamá, por eso es tu responsabilidad. Una tarea bonita, una tarea ardua. Luego sigue diciendo la palabra para terminar. Alégrense tu padre y tu madre y gócese la que te dio luz. Mire, nuestras madres, Dios nos las dio para que sufrieran, ¿cierto? No. ¿Qué dice la palabra? Para que se gocen con nosotros como sus hijos. Recuerdo aquel hermoso pasaje cuando el Padre le dice a Cristo, vaya a bautizarse y le dice, este es mi Hijo amado en cual yo me gozo, en cual yo tengo complacencia.
Porque Cristo lo único que hacía era ¿qué? Hacer. El propósito del Padre. Eso traía contentamiento. Recuerdo en mi adolescencia, muchas madres, amigos que tenían madres que sufrieron mucho tiempo y no tuvieron papá. Lo difícil que es una madre pedir permiso en su trabajo para ir por las calificaciones de su hijo. Y cuando llegaba, perdió 5 materias, 4 materias. Muchas madres ni siquiera, yo veía sus rostros, y aún ahora con mis hijos, cuando iba a las clases, yo veía los rostros de sus madres y decían, ¿para qué me sacrifico? ¿Para qué me esfuerzo? Si lo único que yo pretendo de ti es que por lo menos cumpla con tus responsabilidades. Mire, yo te amo porque eres mi hijo, pero por lo menos cumple con tus responsabilidades. ¿Sabe la alegría que es uno ir al colegio y decir, no perdí materias? ¿O a usted no le ha pasado? Entonces, ¿usted qué está haciendo? O sea, yo estoy dando todo de mí, yo hago el esfuerzo como madre, pero llego al colegio y lo único que recibo son malas noticias. Yo le hago una pregunta, ¿es justo para una madre, para un padre? Pero la palabra dice que nuestros padres, dice, se deben gozar con aquellos a cuales ellos dieron luz. Y va en ese sentido. Yo me alegro con mis hijos porque son mis hijos. Y yo creo que mi madre se alegra conmigo porque soy su hijo. Pero hay cosas que quizás yo no le traigo contentamiento a mi madre. Y quizás nuestros hijos hay cosas que no nos traen contentamiento. Pero ese es el propósito, alegrar el corazón de nuestra madre. Y yo sé que aquí hay personas que ya no tienen a su madre. Alegren el corazón de Dios. Alegren el corazón de Dios. Yo me he sentado con madres y mujeres de esta iglesia y he escuchado el sufrimiento de muchas de ellas en su niñez, cuando fueron casadas. Y usted dice, qué pesar de mi madre. Lo que pasa es que nosotros también seguimos siendo parte de ese sufrimiento. Cuando yo escucho que una madre sufrió en su niñez con sus padres, sufrió en su matrimonio y luego sigue sufriendo con sus hijos, yo le hago una pregunta, ¿cree usted que Dios ve bien esas cosas? Hermanos, y a las madres de este lugar, yo les quiero animar. Dios sigue siendo su Señor. Y Dios les dio a ustedes una virtud que nadie más la puede hacer. Dar a luz, imprimir el carácter de Cristo en sus hijos. Aquí hay madres de hijos rebeldes y duros. No pierdan la paciencia, porque Dios no la ha perdido con nosotros. Lo más cercano que un hijo tiene cuando está creciendo de Dios son sus padres. Madre, sígase comportando como Dios nos ha mandado, con su paciencia, con su ternura, pero con la verdad como espada en su boca. Nunca colite a su hijo. A mí me disgusta cuando dicen, es que ese es su carácter y así es. No, así no es él, ni así es ella. Así la ha hecho el pecado. Porque la palabra dice que en Cristo somos nuevas criaturas. Somos nuevas criaturas. Y el ánimo a nuestras madres es a que no dejen de doblar rodillas por sus hijos. Porque Cristo o el Señor no ha perdido con nosotros su paciencia, su misericordia. No pierdan la fe en el Señor. Hasta que Cristo las llame, síganse comportando con ese amor genuino, con ese amor leal, con ese amor que no se puede comparar con nadie.